crímenes, romances clandestinos, análisis cinematográficos, panoramas, mitos, leyendas. Aquí encontrarás las historias que integran el universo contextual de la fábrica de sueños, el cine y sus estrellas. Esto es Corte Final, el detrás de las películas, un podcast de Patricia Slukic para Casa Montenegro Podcast. Cuando en 1997 se estrenó la convulsiva Horas de Terror, Funny Games, en título original del austríaco Michael Haneke, muchos de los que nos dedicamos a la reflexión sobre el cine, sobre el lenguaje, la construcción de una obra cinematográfica, la relevancia de esa película en el ámbito político y social, la relevancia de sus discursos, caímos en la cuenta que la posmodernidad estaba en su plena madurez en el mapa del cine de autor. Es que Haneke venía a narrarnos el mundo que Michel Houellebecq, con su primer libro, Ampliación del campo de batalla de 1994, ya había diseñado en la literatura. La violencia simbólica y directa, la perversión como materia pulsional inconsciente que engendra tempestades y destroza la posibilidad de sentir en las sociedades vaciadas por la lógica del consumo, la apariencia sintética que como una culebrilla venenosa va carcomiendo y ahuecando subjetividades para enraizarse en el interior de las personas y volverlas nada. Mecanismos eficientes del sistema. Horas de Terror, esta película de Haneke, trata sobre dos jóvenes, casi adolescentes, que irrumpen en una casa de ensueño donde una familia ha ido a pasar un fin de semana. Esos chicos psicópatas desatan el infierno de sadismo sexual, macabro, destructivo de cuerpos y de cosas. Un espanto del que ni las víctimas ni los espectadores podremos escapar, porque Haneke es de aquellos autores que conciben su obra como un mecanismo de precisión. Es decir, ni un solo plano dura más de lo que tiene que durar, o muestra más de lo que tiene que mostrar, aun cuando en nuestra percepción creamos que vimos más de lo que está expuesto allí en el film. Pues esa maestría narrativa cuidadosamente pensada antes del rodaje está planeada para que no tengamos un solo instante de catarsis, un solo instante de fuga, puro choque. Sí, Haneke ama a Brecht, tanto que en algún que otro instante uno de los psicópatas de la película Horas de Terror nos guiña el ojo, nos hace cómplices de esa nada vuelta locura sin sentido que los divierte. Haneke ama también a Hitchcock, a Bergman, y en su cine esto es evidente, pero la pluma es suya, única, de pura autoría. Lo mismo sucede en siguientes films como La profesora de piano o La cinta blanca. Siempre el objetivo es que en el instante del visionado no podamos más que vivir el horror. Será después de ese tránsito, que sobrevengan la interpelación a los espectadores. ¿Somos parte de esto? ¿De esta cosa macabra, espantosa, violenta? ¿Somos capaces de ser estos monstruos que acabamos de sufrir? Eso es lo que deja latiendo en nuestra cabeza el cine de Haneke. La referencia a Haneke, que cuando rodó Horas de Terror tenía 57 años y ahora tiene 82, 83, parece necesaria como un ejemplo para poder repensar que los elementos posmodernos en el cine contemporáneo parecen haber mutado en pura literalidad. La violencia, el sexo como descarga fisiológica, retorcida, mecánica, la nostalgia de lo que fue y no es, el fin de la historia, el individuo por sobre la trama, el fragmento, todos esos elementos parecen haber mutado en pura literalidad. Posmodernidad, diríamos, que ha dado la vuelta y se vuelve básica, ramplona, mero cliché sin inteligencia ni sagacidad narrativa, sin la complejidad del pensamiento del autor puesto ahí en juego a la hora de los planteos cinematográficos.
Esta hipótesis que acabo de reseñarte, esto que acabo de compartir con vos, esto que te propongo pensar, puede ser puesto en juego al analizar varias películas nominadas a lo que fue el Oscar 2025, por ejemplo. La sustancia, de Coralie Fargeat, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, La chica de la aguja, de Magnus von Horn. Estas películas se podrían atribuir a la idea de cine de autor, en tanto que no responden a los estándares de las fórmulas del mainstream que conocemos, ¿no? Thriller, comedia romántica, etc. Ni siquiera Emilia Pérez, aún jugando al musical, puede adscribirse a un género del mainstream, porque la propuesta de Audiard es justamente de construir el género del musical. Son películas que juegan en los extremos, estas tres que te acabo de mencionar, La sustancia, Emilia Pérez, La chica de la aguja. Juegan a los extremos, o al menos lo aparentan o lo pretenden. Por eso me interesaba contrastarlas con esta obra cinematográfica de Michael Haneke, también afecto a llevarnos a los límites de lo tolerable, aunque además podríamos pensar en otros cineastas, ¿no?, que tienen estas características tan brillantes como él, como David Cronenberg, Buñuel, Kubrick, Pasolini y muchísimos más. Pero volvamos a Haneke, volvamos al cineasta austríaco para ir desgranando esta hipótesis de comparación con el presente que te estoy proponiendo. Es decir, ninguna de estas tres películas, ni La sustancia, ni Emilia Pérez, ni La chica de la aguja, es una obra artística calculada al milímetro en el montaje, en el guión, en los ejes actanciales del relato, es decir, cómo se vinculan, por qué y para qué se vinculan los personajes. En la banda sonora, cuándo es solo un anclaje del texto y la imagen, cuándo la banda sonora es narración pura y protagonista, o en el código de la imagen y sus composiciones de planos para que el todo que vemos se vuelva efectivo, eficaz, inteligente, claro en sus objetivos estéticos, éticos, filosóficos. Dice Michael Haneke en una entrevista que le hicieron en Arte Concert titulada Conversación con Michael Haneke: yo no me llamaría pesimista, sino realista. Creo que el mundo, si nos lo tomamos en serio, no es mucho más divertido que en aquella época, y se refiere al telefilm Lemmings, pero también aplica a Horas de terror, esto que dice: cuando observo a la juventud actual y lo que les espera, lo que van a vivir en los próximos 30, 40 o 50 años, no me parece mucho más optimista. Creo que especialmente en este momento lo que llamamos pesimismo es el sentimiento que predomina en los jóvenes. La estética de la película eleva lo que se muestra al nivel de la metáfora. Ya no se trata de la descripción de un hecho concreto, de una destrucción y de sus autores, sino de la destrucción en sí. Para hacer películas verdaderamente históricas hay que documentarse mucho. Para hacer La cinta blanca, cuenta Haneke, leí como 1 metro de libros sobre aquella época, sobre la vida campesina, sobre la educación del siglo XIX. Para poder elaborar todo eso hay que prepararse mucho. Si no, lo que creas es un cliché. Interesante este planteo que hace Haneke, porque de esta afirmación yo puedo sacar esta conclusión. Tal vez vos saques otra. ¿Cuándo se ha documentado Magnus von Horn para hablar sobre esa época en que se desarrolla la historia de su personaje femenino en La chica de la aguja? ¿Cuánto se ha documentado? ¿Cuánto se ha preocupado Coralie Fargeat por el nivel metafórico de su película y que ese nivel metafórico sea eficaz, logrado, que pueda trascender a la búsqueda estética por sí misma? Estoy hablando de La sustancia. ¿Cuándo estos cineastas describen un hecho ocurrido o hablan de la destrucción en sí, como hace Haneke, como hace Cronenberg u otros? Tanto La sustancia como La chica de la aguja, y aquí le vamos a sumar a Emilia Pérez, de Audiard, tienen fines narrativos nobles. Quieren compartir con los espectadores una reflexión posterior sobre los males del mundo en que vivimos. Y lo logran a eso, cada una a su manera lo logran. Pero están re lejos de ir más allá de la búsqueda estética o de volverse un mecanismo eficaz de relojería narrativa. Haneke es un caso bien paradigmático para pensar el fallido relato de La chica de la aguja, por ejemplo.
donde el cineasta austríaco logra narrarnos e impregnarnos de la destrucción en sí, el director de La chica de la aguja, Magnus von Horn, ilustra didácticamente. No hay potencia en su relato porque sus personajes son planos, porque en esa línea actancial donde se configuran las relaciones y los vínculos, no hay motivaciones que vayan más allá de la anécdota. ¿Cuál es la anécdota trama de La chica de la aguja? Una joven que a fines del siglo XIX sufre todos los flagelos sociales que se te puedan ocurrir sobre el cuerpo, sobre la psiquis de una mujer. La pobreza extrema, el abandono, la utilización de objeto, mercancía en el mercado de trabajo, en las relaciones amorosas, el aborto, la rotura de los vínculos afectivos, la deshumanización extrema a través de la trata de bebés, todo esto. Y toda esta retahíla de atrocidades, von Horn las cuenta en continuado, una atrás de la otra, sin que el personaje se impregne de esas vivencias terribles, demoledoras. La película es como un cuento de hadas, pero maligno, y donde los prototipos van y vienen, y las hadas son monstruos. Y está bueno el cuentito, interesante esa propuesta, pero le falta la sustancia. No importa. Pierde peso absoluto el hecho de que el código visual esté construido con una fotografía y una iluminación exquisitas en La chica de la aguja. No importa, no funciona porque no hay metáfora, porque tampoco hay un minucioso conocimiento de la época, como haría Haneke, por ejemplo, para activar un contexto que sea posible para rodear a esos personajes, a ese personaje femenino que está atravesando por todas esas cosas. Esta trama de La chica de la aguja podría suceder en aquella época, a fines del siglo XIX, al principio del XX, en este momento o en cualquiera, da igual, porque en realidad no podría suceder como pasa en los cuentos de hadas. O sea, no le puede pasar a una mujer todo eso junto. Todo está explícitamente dicho y mostrado en la película, con un didactismo que vuelve al film absolutamente infantil y tosco a mi criterio. Vamos a la sustancia ahora. Es un film provocador, es interesante, es un ejercicio bien sustancioso y conceptual para narrar la destrucción brutal que ejerce el sistema en la psicología y en el cuerpo de una mujer, y va a probar como método o como concepto la cruza entre el cine gore y el lenguaje publicitario. La idea es buenísima, la de la directora, que llevada a la materialidad de la película, lamentablemente naufraga perdida en la exagerada intención de volcar todo el lenguaje cinematográfico en la forma. El lenguaje cinematográfico no es solamente forma, hay también un contenido que corresponde a ese continente. Bien lo dicen los semiólogos y los teóricos. Me gusta mucho pensar en Daniel Buñuel, que analiza cómo funciona la comunicación y los signos en las expresiones artísticas, principalmente en las artes escénicas, pero se puede aplicar al cine. Buñuel afirma, entre otros teóricos, que en el desbalance entre la forma y el contenido de un signo, en este caso el signo sería la película entera, se provoca la asfixia de uno en detrimento de otro. En la sustancia, la forma, es decir, lo que se ve, lo que se percibe con el cuerpo, con el oído, con el texto, es tan excesivo en su impacto que desactiva el poder del discurso al que alude. La hiperrealidad, esa cosa de sangre, tripas, deformidades junto al lenguaje plano, sin texturas, no hay imperfecciones en esa imagen que parece de silicona, como es la del lenguaje publicitario, no permite que nosotros nos conmocionemos realmente con lo que se está narrando, porque es tan sintética esa imagen que no llega a provocar ese exceso que pretende, ¿no? Falla entonces esa planificación pensada para que el mecanismo que está destinado o que quiere ser destinado a sacudirnos funcione en profundidad respecto a lo que quiere contar. Es decir, todo es demasiado. Emilia Pérez, vamos al caso de Emilia Pérez, es en estos asuntos de forma y contenido, de impacto perceptivo y de discurso certero, un fracaso total. Porque la verdad es que convertir a México
en una gigantesca villa miseria, donde los personajes que están construidos desde una mirada naif, esquemática, esa mirada del francés que tiene sobre el indien exotique, esos personajes que bailan sobre los muertos, los drogados, los marginales, la verdad es que literalmente bailan y cantan lo que debería expresarse de una forma mucho más sutil para que nos llegue como un mensaje claro. Ese desconocimiento del campo que está narrando el director y que es evidente que Audiard desconoce, vuelve a la película entera un cliché de mal gusto. Y te diría más, es racista la película. Otro caso de exceso de forma respecto del contenido que está tan desequilibrado que se salta al carril inverso de lo que quiere transmitir al espectador. Entonces, pensando respecto a estas otras 3 películas que comparamos con la idea de Haneke, en este 2025, podríamos decir 2026, podríamos decir en estos últimos años, hay de todo y mucho de lo que llamamos políticamente correcto. Concepto infame, si los hay, que fuerza a las películas a situaciones indeseables al nivel de lo lingüístico, del lenguaje cinematográfico. Pero en ese mar de fueguitos narrativos, para hacernos pensar, que van dando vueltas en cada una de las películas que se van presentando en los últimos años, suben a la superficie obras hermosas, luminosas, llamadas a inspirarnos en la reflexión sobre qué hacemos, por qué lo hacemos, qué queremos, quiénes somos, cómo somos respecto a nuestros pares en este desquiciado e inhumano mundo contemporáneo. Esto fue Corte Final, el detrás de las películas, el podcast de cine de Patricia Smotrich.